Es un privilegio estar con ustedes y tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero presentarme un poquito para los que dicen, ¿quién es este que está en el púlpito? Y bueno, mi nombre es Michael o Miguel Borstad. Y nos dicen, Borstad, esto no es un nombre común, no es como Pérez o Gutiérrez. ¿Y de dónde viene? Bueno, ese nombre, mi apellido, es un apellido que vino de mi bisabuelo que llegó de Noruega a Estados Unidos en más o menos el año 1880, que llegó mi bisabuelo hace muchísimo tiempo. Y él era de un lugar en Noruega que se llamaba Borstad, el nombre de un lugar. Pero una cosa curiosa que quiero decir es que yo encontré hace algunos años que los noruegos están en la Biblia. ¿Ustedes sabían esto? Bueno, yo voy a comprobarlo. Si ustedes quieren buscar en su Biblia en Juan 17, Juan 17, verso 9. Juan 17, 9. Y en la oración de Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Así que noruego está en la Biblia. Bueno, soy junto con mi esposa que no me pudo acompañar esta vuelta. Cheryl se llama ella. Tengo 4 hijos, Bretta, Gustavo, Jacob y Benjamín. Y los 4 están casados. Y ahora tenemos nuestra primera nieta que ha cumplido 7 meses. Así que, y 3 han hecho la mudanza cerca a la ciudad de Memphis, en el estado de Mississippi. Así que tuve el avión de Memphis para aquí, pero mi esposa y yo normalmente estamos viviendo en Wisconsin, bien al norte, en la zona de los Grandes Lagos, a una zona mucho más fresco o hasta una zona más fría. Y trabajamos casi 20 años en la Argentina como misioneros. Luego, desde el año 2011, estamos viviendo en Wisconsin, colaborando con nuestra iglesia, una iglesia bautista reformada cerca de donde vivimos. No soy el pastor, soy uno de los miembros. Colaboramos con varias cosas, con visitas y predicación, y también viajando como en esta vez, para enseñar clases que mi propósito y también el propósito de mi esposa cuando me puede acompañar es de poder compartir enseñanzas de beneficio, de edificación para la iglesia. Así que agradezco la invitación y lo hemos pasado bien desde jueves hasta hoy. Y ahora vamos a escuchar la voz de Dios en su palabra. Y como acaba de leer la palabra Raúl, así vamos a predicar, no todo este texto, pero lo que él leyó era como una introducción, porque leía de Hebreos 11. Yo voy a comenzar en Hebreos 11:39. Dice, todos estos, ¿quiénes son los estos? Son las personas en la lista, ¿sí? Que de la lista de la cual leyó una parte Raúl, esas las personas, hombres de fe y también mujeres, como dice en 35,
que personas que vivían por la fe. Entonces, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Para refrescar nuestra memoria, ¿qué es la fe? ¿Qué quiere decir fe? El autor da la definición en 11.1. Entonces, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tan importante, voy a leerlo de vuelta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros somos, según muchas religiones del mundo, somos los tontos, porque en muchas religiones del mundo, los que adoran a su Dios pueden ver el Dios. Es un Dios hecho de algo, de madera, es pintada, de piedra, una imagen tallada. Ellos pueden ver a su Dios. Y nosotros adoramos a un Dios invisible. Un Dios invisible que nadie puede ver. Nosotros no lo podemos tocar con la mano. Pero nosotros, cuando hablamos de la fe, nosotros vivimos por la fe en un Dios que promete y un Dios que habla. Y nosotros creemos en Él. ¿Y cómo se demuestra esto? Por tomarle a su palabra, por tomarle a su promesa. Y esto es la definición de la fe que tenemos en Hebreos. Es una certeza de algo esperada, no vista, algo esperada. Y en Hebreos 11 se dan muchos ejemplos. Uno de los ejemplos es Abraham. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿por quién? Ese Dios invisible, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Solo se aferraba a la promesa, no tenía ni un plano. No tenía, nosotros hoy con GPS, ¿qué hacemos? Tipeamos nuestro destino. Y aparece el camino. Y él fue, y no solo que no tuvo un GPS, ni sabía por dónde iba a terminar, solo salía por la fe. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y cuántos de ustedes harían una mudanza si supieran que nunca iba a tener una casa? Que iba a pasar hasta su muerte, iba a vivir en una tienda de campaña. ¿Cuántos lo harían? Pero dice que Abraham, y no solo Abraham, sino Isaac y Jacob. Porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense ustedes que Abraham vivió muchos años hasta la muerte de Sara, su esposa. Y hasta la muerte de Sara, él no poseyó ni un pie cuadrado de tierra. No era dueño de nada. Y cuando muere Sara, ¿qué hace? Él compra un pequeño lote que tiene una cueva para sepultar a su esposa. Y él vive así como un forastero, alguien
que anda con su ganado y viviendo sin casa, esperando ¿qué? Una ciudad que tiene fundamentos. Pero ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos que pone Dios. Esto es la fe. La fe no es simplemente decir gracias por lo que uno ya ha recibido, aunque debemos de hacerlo. La fe es salir. Abraham lo hizo físicamente, pero la fe es obedecer a Dios en la manera que Él nos pide, que podría ser por ir a un lugar, podría ser por obedecer con nuestras manos, pero siempre la fe es algo que hacemos sin tener todavía la promesa cumplida. Así que es algo más. Hoy en día se habla de tener fe. Tengo fe. Todos tenemos que tener fe. Se habla mucho de la fe. Pero la manera en que se habla de la fe hoy en día muchas veces es simplemente como un sentir. Tengo que sentir que Dios de alguna manera va a hacer algo bueno. No sé qué es, no sé a dónde va a llegar la obra de Dios, pero por lo menos sentirme algo positivo hacia Dios. Pero eso no es. La fe es tomar a Dios por su palabra, por su promesa. Entonces dicen volvemos al Hebreos 11:39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y qué es esto que era lo prometido? Bueno, cuando nosotros leemos en Hebreos 11, vemos que todos son los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Qué era lo prometido? Lo prometido era la venida de Jesús, su obra, su enseñanza, pero definitivamente su obra en la cruz y su resurrección. Ese era lo prometido. Y por eso, cuando hasta capítulo 11 en Hebreos, todo el argumento de Hebreos, desde 1 al 10, está en la superioridad de Jesucristo por encima de todo lo viejo, todo lo anterior. Jesucristo, el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, no recibieron lo prometido, todavía ellos no pudieron presenciar la venida de Jesús. Ellos vivían por la fe, pero faltaba mucho todavía de que Dios tenía que revelar. Pero ellos son nuestros ejemplos, porque vivían según la revelación que tenían. Y ellos le creyeron a Dios. Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y la última parte del texto que leyó Raúl, fíjense ustedes las cosas difíciles a las cuales ellos fueron expuestas. Dice, fueron apedreados, aserrados. ¿Cuántos quieren morir con una motosierra? No, eso es muy feo, es horrible. Puestos a prueba, muertos a filo de espada y tantas cosas más. Y aún no recibieron lo prometido. Porque Dios esperaba la venida de su Hijo para dar algo mejor a nosotros. Y yo digo, cuán grande es la gracia de Dios, que yo no he sufrido estas cosas. Creo que ninguno de nosotros hemos sufrido, bueno, todos estamos vivos, entonces no hemos sufrido el martirio, ¿sí? Como algunos de ellos. Es verdad. Pero una cosa mejor estaba guardando para nosotros, dice.
Y claro, quiero aclarar que en el cielo ellos van a gozar de la misma salvación. Pero simplemente está diciendo el autor que había cosas aún mayores que venían, que ya han venido en la persona de Cristo. Y termina el versículo diciendo, Dios demoró proveer estas cosas. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y esa palabra, ahora vamos a de esta palabra perfeccionado. Cuando hablamos de la perfección, tenemos tanto creo que en español y en inglés, tenemos una idea de perfección que no es exactamente correcto en cuanto a lo que quiere decir el autor. Nosotros decimos como perfección, pensamos en como sin error, sin perfecto. Bueno, como ayer fuimos al barbecue y fue perfecto, sí, fue perfecta la carne. Pero él no está usando esto, o dice, jugamos un muy buen partido, fue perfecto el partido. Pero tampoco es eso la idea, o sea, no hubo ningún... La idea de esta perfección es la idea de ser completo, la idea de completarse, de una cosa proyectada llega a cumplirse como fue planificado. Entonces, esa es la idea. Por eso, podríamos decir podemos decir, porque es cierto, en el capítulo 12, verso 2, donde dice, habla de Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es también se podría, porque es la misma palabra. Jesús, el perfeccionador, quien cumple y hace completo la fe. Eso es la idea. La idea de hacer completo, de cumplir en su totalidad el resultado que Dios tuvo planificado. Por lo tanto, dice, vamos a volver a repasar los dos versículos. Todos estas personas, los ejemplos de la fe que pasaron por tantas cosas difíciles y feas, solo confiando en la promesa de Dios, no recibieron lo prometido completamente cumplido, porque Dios estaba guardando esto, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados o hechos completos aparte de nosotros. La idea es que con la venida de Jesús, tanto ellos como nosotros vamos a ser hechos completos y las promesas de Dios hechas en Jesús van a ser cumplidas perfectamente para nosotros y en nosotros. Entonces, seguimos en 12.1. Dice entonces, tomando esto como base, por tanto, dice, que es como decir, en lo que si es Pablo o el otro autor, quien va a decir esto en el capítulo 12, está basado sobre lo que dijo en el 11. Por eso dice, por tanto, por las razones que yo ya les di sobre la fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí voy a parar, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué quiere decir esto? Tan grande nube. Sabemos que es testigo, sabemos que es nube. Es algo no literal. Tenemos una nube de testigos. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo voy a decir como yo lo entendí cuando era niño y yo escuchaba la primera vez, escuché al predicador y él habló de la nube de testigos. Yo tenía en mente la imagen que me vino a mente. Creo que no era la imagen que tenía el pastor, pero la imagen mía era, una pista de atleticismo, ¿sí? O
como un campo de fútbol y alrededor va una pista y luego está dentro del estadio. Esa es la idea que tenía yo. Yo pensaba, nosotros, los cristianos, nosotros estamos en la cancha o en la pista haciendo competencia. Y esas personas que estaban en el Antiguo Testamento están sentados y están mirando a nosotros. Ahora, en cuanto a lo que el lenguaje, es posible interpretarlo, podría ser, pero he cambiado de opinión porque viendo lo que dice a la luz de Hebreos 11, creo que no sea esto. Creo que es ellos que son testigos de ¿qué? ¿De nosotros? No. Ellos son testigos de la fidelidad de Dios. Ellos son testigos de la fidelidad de Dios. Entonces, nosotros estamos rodeados por esas personas que han vivido por la fe y ahora están gozándose de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos a ellos como testigos, no de nosotros, sino testigos del obrar de Dios. Y yo creo que eso es la interpretación correcta de estos versículos. Ellos y nosotros estamos mirando al Dios que da la salvación. Ellos ya han terminado su carrera y nosotros no. Pero nosotros podemos animarnos sabiendo que Dios, como Dios sostuvo a ellos, lo va a sostener a nosotros. Luego entonces dice, si nosotros tenemos alrededor nuestro estos testigos de la fidelidad de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor a los Hebreos compara nuestra vida a una carrera. Y es así. Y así que él está diciendo que todos somos atletas. ¿Cuántos de ustedes piensan ser atletas? Algunos dicen, yo no he corrido por 40 años, o no sé cuánto, pero otros dicen que, bueno, yo para correr yo tendría que bajarme unos kilitos, ¿sí? Y tendría que entrenarme mucho. Pero él usa la figura de una carrera. Y yo pensaba en eso del peso y del pecado. Pensaba en un ejemplo. Vamos a imaginar dos personas que se presentan al comienzo de la carrera. Quizás es de 10 kilómetros o quizás más. Y uno se presenta con toda la ropa adecuada y con los zapatos que corresponde. Y el otro viene con el carrito del supermercado. Y en su carrito del supermercado tiene una caña de pescar porque la carrera va a pasar por el lado de un río y él va a tomar su tiempito para pescar. Y también en su carrito tiene una parrilla y carbón, porque claro, no se puede comer el pescado crudo. Y además tiene una pelota de fútbol porque va a encontrarse con algunos amigos, porque la carrera también pasa cerca a un parque. Y qué lindo va a ser salir de la carrera por un ratito y jugar la pelota. ¿Y quién va a ganar? ¿O quién aún va a terminar la carrera? Creo que debemos de tener alguna imagen así cuando el autor a los Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Tenemos que
reflexionar sobre el peso y el pecado. Así que yo voy a decir que veo que el peso y el pecado no son exactamente la misma cosa. Son dos cosas diferentes, pero vamos a hablar del peso. El peso literalmente es algo que me hace menos veloz, me cansa. Y yo interpreto cuando él dice peso que no está hablando de cosas de que en sí no son pecado. Hay muchas cosas en la vida que no son pecado, que son lícitos, no solo son permitidos, son buenos. Pero se puede dedicarse a estas cosas de tal modo que uno no termina la carrera. Que podrían ser las cosas materiales. No son necesarias. Es la bendición de Dios, no es malo. Pero el afán de tener y de poner esto en primer lugar es un peso que implica que el cristiano nunca va a terminar la carrera. Y la aprobación de los hombres, otra cosa que pesa. Y Dios no nos hizo para estar solos. Dios nos hizo para tener amistades, amigos. Y es bueno cuando uno hace algo bueno y la gente dice, buen trabajo, bien hecho. Es bueno cuando uno hace algo tan bueno que los otros dicen, esta persona es un buen ejemplo. Sean como él o ella. Pero cuando nosotros buscamos por encima de cualquier cosa la aprobación de los demás, vamos a dejar de lado la aprobación de Dios y no vamos a terminar la carrera. Y las diversiones, las cosas con las cuales nos entretenemos. La diversión, el jugar en el sentido sano, también es parte de la manera en que Dios nos creó. Es bueno. Divertir la mente nos hace más creativo, nos hace descansar. Pero es muy fácil que yo encuentro algo que me da placer y sigo en pos de esto. ¿Y qué es lo que dejo de lado? Y la familia. Vivimos en un mundo en que la familia está bajo ataque, por un lado, y por otro lado, en que estamos tentados nosotros no solo a sacrificar debidamente como debemos hacer, como hombres debemos trabajar debidamente, las mujeres sacrificarse debidamente, pero es posible poner a la familia en el lugar de Dios. Y eso es otro peso. Pero también tenemos directamente habla del pecado también. Y yo buscaba la acepción de esa palabra asedia. Yo pensaba que sabía qué decía, pero no estaba correcto. Asedia, yo pensaba que tenía que ver con tener sed. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la antigua forma de guerra en que el ejército armó todo su esquema alrededor de la ciudad. La ciudad ya estaba encerrada dentro del perímetro del ejército enemigo. Y la idea fue impedir que ellos puedan alimentarse, que pueden recibir ayuda o que pueden salir. Y el pecado es como esto, ¿no? En nuestra vida como una ciudad en que el enemigo pone cosas alrededor nuestro. Y la idea es que nos distrae y nos ocupa tanto con el pecado que no podemos recibir socorro de afuera. Y claro que jamás nos arrepentimos. Y el pecado que nos asedia
También eso tiene referencia a algo que es persistente, algo que está atacándonos. Y me di cuenta hace muchos años, creo que todos ustedes también, que la Biblia dice que no debemos pecar, pero la realidad es que cada uno de nosotros somos propensos, cada uno tenemos nuestro pecado, si puedo así decirlo, predilecto. Y tenemos pecados que nos cuesta mucho dejar y recibimos tentaciones o se nos acerca tentaciones a hacer algunas cosas que no nos atraen en absoluto. Entonces hay personas, hay creyentes que Dios los salvó del juego. Estaban perdiendo su dinero y su tiempo en el juego. Pero es una área débil y es algo que asedia. La lujuria, el espíritu fornicario, eso es algo que para algunos no les atrae y otros sí. Entonces, el chisme, a mí no me gusta hablar mal de las otras personas, pero hay otros que dicen, oh, qué delicia que es, ¿no? Qué gusto me da cuando puedo hablar de fulano o fulana. Y como esto hay muchos pecados predilectos más. Y estos son, Dios me tiene que proteger de todo pecado. Pero por mi naturaleza hay pecados que no me atraen y otros que sí. Entonces nosotros estamos frente a esa realidad. Entonces el peso y el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos tentaciones de la religión del mundo, o sea, la religión de nuestras obras. Por un lado, uno puede caer en el lado del orgullo, si uno piensa que realmente está cumpliendo. Pero para muchos, y especialmente si Dios nos ha tocado mostrándonos nuestro pecado, el estado real de nuestro corazón, es muy fácil caer en la desesperación. Y tal vez ustedes escuchan esto y dicen, yo no estoy a la altura de vivir así. Y es verdad, ninguno de nosotros estamos a la altura de vivir así. Pero por eso dice, y si sigamos al verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, porque ¿cómo vamos a correr la carrera? Mirando al reloj. No, vamos a correr la carrera mirando a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Esta frase, tener los ojos puestos, no simplemente es como mirar para ver qué hay. Como si cuando yo estoy aburrido y digo, bueno, ahí está esta cosa, pero no me interesa. En la Biblia cuando dice puestos los ojos, es una mirada con interés y realmente una mirada de fe. Por ejemplo, en el Salmo 34:5, el Antiguo Testamento está lleno de esa forma de expresión. Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él, a Dios, fueron alumbrados. Los que miraron a Él. No simplemente que dicen, bueno, voy a mirar a Dios. No, miraron ellos con necesidad, con interés, ¿sí? Miraron a Él, fueron alumbrados. Y otro texto en Salmo 123, 1 y 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces, nuestra mirada a Jesús es una mirada en que sabemos
que Él es, que no hay otro. Puestos los ojos en Jesús. Y específicamente, ¿por qué puestos los ojos? Porque Él es, ¿qué? Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y Él es el autor y consumador de la fe en muchos sentidos. Pero yo voy a volver un poco atrás en el libro de Hebreos y mostrar una de las maneras muy importantes en que Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 2. Y voy a comenzar diciendo, tenemos que acordarnos de algo para captar bien ese concepto. Y eso en Hebreos 2, 6 en adelante, Él comienza a hablar del lugar del hombre en el plan de Dios. ¿Sí? Entonces dice, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En Génesis leemos de la creación y leemos que Dios puso bajo la mayordomía del hombre la tierra. Y fue para bendición y fue para bien. No lo encomendó a los ángeles. Y hacen el salmista, porque eso está citando el Salmo 8. En el Salmo 8, el salmista dice, Dios, tú encomendaste la mayordomía de la tierra a nosotros y no a los ángeles, a pesar de que los ángeles son mayores que nosotros. Entonces, por eso dice en el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Sin embargo, le coronaste de gloria, de honra y le pusiste sobre las obras. Ahora, verso 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Nuestro mundo, nuestra tierra, no está sujeta a la voluntad del hombre, ni a la mala voluntad del hombre, porque nosotros estamos bajo la maldición. Por lo tanto, hasta el día de hoy no se ha cumplido nosotros lo que Dios nos encomendó a hacer. Pero, verso 8, y eso hace el gran contraste, pero vemos a aquel, ¿quién? A Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero Él es el Hijo de Dios, Él es mayor que los ángeles. Pero cuando fue encarnado, tomó nuestra carne, no tomó el ser de los ángeles. Así que Jesús, hecho poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y Él es quien gana el derecho de ser mayordomo por su perfecta obra. Verso 10, porque convenía, y ahora estoy llegando al punto que va a explicarnos por qué debemos de mirar a Él como nuestro autor y consumador de la fe. Ahora otra vez, Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, el creador y sustentador de todas las cosas, Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse, ustedes han visto esta palabra, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero ¿por qué Jesús tuvo que perfeccionarse por aflicciones?
Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él tomó nuestra carne hasta llamarnos hermanos. Verso 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Verso 13. Yo confiaré en él. Confiar es sinónimo de la fe. Jesús, el Hijo, confía, Hijo hecho hombre, confía en Dios Padre. Pero Él es Dios. ¿Por qué Él necesita confiar en Dios Padre? ¿Qué necesidad tiene? Sigamos, verso 14. Por eso, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Él participó en nuestra carne y sangre para, por su muerte, destruir el imperio del diablo y destruir nuestro miedo a la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, hecho menor que los ángeles, pero socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que deje de lado el pecado que les asedia y mirar, tener los ojos puestos en Jesús, porque Dios se hizo carne para sufrir la tentación y para vivir por la fe, porque fíjense ¿cuál era el motivo por el cual Jesús sufrió tanto? El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Eso me suena. Me suena a Abraham, a Noé, personas que recibieron la promesa y vivieron de acuerdo con la promesa. Entonces el mismo Jesús, aún siendo Dios, pero hecho hombre, tuvo que confiar en la promesa de su Padre. Quiero decir otra cosa. Jesús no se avaló de su deidad para llevar a cabo su obra. ¿Sabían esto? Porque Jesús hizo milagros y alimentó a multitudes, pero nunca hizo un milagro para alimentarse a sí mismo. Directamente rehusó hacerlo cuando el diablo lo tentó. Jesús sanó a multitudes, pero Él no resistió la muerte en la cruz. Jesús echó fuera a los demonios, pero era objeto de por más allá que Dios planificó la crucifixión, pero también Dios usó la furia, toda la malicia de los demonios y de los hombres para ponerle en la cruz. Y Él no llamó a los ángeles que podría haber llamado. Él rehusó hacerlo. Por lo tanto, decimos que Jesús vivía por la fe y Él es nuestro ejemplo. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora Él ha recibido lo que le fue prometido. Y nosotros, que no podemos sufrir en la misma manera, nosotros no podemos llevar el pecado de los demás. Pero
la Biblia es clara que de la manera en que el mundo trató al maestro, van a tratar a sus discípulos. Y Jesús, que fue tentado y resistió la tentación por la obediencia a su Padre, también es que podemos mirarle a Él y tener esa victoria. Nosotros, sabiendo cómo Él enfrentó esto, voy a decir una cosa más en cuanto a la intensidad de su tentación. A veces he escuchado personas decir, pero el sufrimiento de Él, bueno, total era Dios y bueno, Él sabía que esto iba a pasar y para Él, no digo que fue fácil, pero más fácil que para nosotros. Yo he sentido a veces en mis malos pensamientos y he escuchado a otras personas decir lo mismo. Pero si nosotros vamos a Lucas 22, vemos la intensidad de la tentación y del sufrimiento. Lucas 22, 42, dice Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, era genuino. No era nada, eso no era una tentación por menor. Entonces, la exhortación para nosotros, sabiendo quién es Jesús, sabiendo que Dios cumple sus promesas, es que nosotros vivamos con nuestros ojos puestos en Jesús. Y yo no sé, para cada persona aquí, tal vez algunos que todavía no han conocido a Jesucristo por la fe, que esto es algo que Dios está llamando. Dios, por el Evangelio predicado, a poner su fe en Jesucristo por su salvación. Y por los que son cristianos, pero cada uno de nosotros tenemos cosas que nos pesan y cosas que podemos idolatrar, cosas buenas, cosas hechas por Dios, pero que podemos idolatrar esas cosas. Y tenemos que ponernos a cuentas con Dios con esto. Y también entre nosotros, creo que cada uno de nosotros tenemos los pecados y no hay que pensar en este momento en el pecado de su prójimo, de su esposo, del hijo, del padre o del amigo. Ahora es tiempo de pensar qué son los pecados que me impiden a mí correr la carrera y poner otra vez nuestros ojos en Cristo, que murió por nosotros, que vivió y cumplió su perfecta justicia en nosotros. Así que yo voy a orar al instante y simplemente quiero que cada uno de nosotros tengamos un tiempo de reflexión con Dios y tomar, sabiendo quién es Jesús, la determinación de tener puesto nuestros ojos en Él. Así que voy a dar un momento de silencio y luego voy a orar. Padre nuestro Señor Jesús, quien ha enviado el Espíritu Santo, Señor, estamos tan necesitados de ti. Y yo sé que eso está para cada uno de nosotros un desafío de correr la carrera de la fe, de recibir la promesa que no vemos,
y de recibir una promesa que parece tan indefinida cuando estamos rodeados con tantas voces y luces y cosas en este mundo, nuestra propia carne y con el diablo mismo. No somos fuertes para esto, pero Señor, ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en Jesús, tu Hijo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió ese oprobio y menosprecio, dolor, la carga puesta sobre Él de los pecados. Señor, todo esto por nosotros. Y no estamos solos, porque podemos saber que mirando a Él y acompañados, y Señor, con tu Espíritu en nosotros, tenemos la victoria. Ayúdanos, Señor, en cada momento, tenerte a ti por delante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.